Los enemigos del comercio es probablemente una de las obras más importantes que hay en nuestro país e internacionalmente en el aspecto de historia, filosofía y economía. Tu padre, Antonio Escotado, buen amigo, al que echamos mucho de menos y del que nos acordamos mucho, escribió esta grandísima obra que Fernando Sánchez Dragó dijo que debía ser merecedora de un premio Nobel, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre este proceso de crear esta magnum opus, ¿no? Esta gran obra y cómo se llegó a convertir en lo que es hoy un referente. Muy bien, pues yo puedo contar a la audiencia un poco cómo fue la génesis de este libro y además cuento con una información nueva que es su diario personal, que mi padre lo ha dejado inédito, en el cual, aparte en vida, ya dijo que se debería publicar de manera póstuma y ahí va contando cómo va haciendo el libro. Y esto es lo que me hizo mucha gracia cuando me llamaste para hablar del libro y digo, bueno, pues seguro que puedo contar esto. Estuvo a punto de abandonarlo 3 veces. Ah, sí, no me digas lo que hubiera sido eso. ¿Y por qué fue? Pues porque en el siglo XIX las fuentes empiezan a saltar como hongos. O sea, si mi padre había estado buscando información desde toda la Edad Media, antes de la Edad Media, pues era difícil encontrar esta información, había que hacer una labor un poco de arqueólogo. Pero en el siglo XIX y el siglo XX ya pues es una pasada con Internet, claro. Es la explosión. Aquí ya no es encontrar información, sino discriminarla. Claro, claro. Es decir, que todo su proceso de acumular información y de estudio hasta el siglo XIX se encuentra con que tiene información que cuesta recopilar, pero que está ahí, y sin embargo a partir del siglo XIX la cosa explota brutalmente, se convierte en una locura y lo que tiene que hacer es discriminar. Qué interesante. Totalmente. Y claro, Internet nos ha dado la oportunidad de tener acceso a todo eso, pero tu padre no tenía Internet cuando estaba haciendo ese análisis. Sí, sí tenía, sobre todo en el segundo tomo. Está claro. el MIA, que es el Marxist Internet Archive, o sea, el archivo marxista en Internet más grande que hay, está ahí. Bueno, están creo que son más de 150 cartas de Marx con Engels. Es muy interesante. Mi padre se lo leyó todo, absolutamente. Sí. Y él estaba seguro y convencido de que era de las 5 o 10 personas que se habían leído El Capital en el mundo. Y es que además él en su pesquisa descubre que no lo ha leído ni Mao, ni tampoco Stalin. Hombre, eso desde luego. Como siempre decía Ronald Reagan, ¿no?, que marxista es aquella persona que sigue a Marx y antimarxista es aquella persona que se ha leído a Marx. Muy bien. Es buena idea. A mí lo que me fascina de este libro es cómo cuando empiezas a leer Los enemigos del comercio, lo primero que explica Antonio, maestro y amigo, es la importancia del comercio para el progreso, para la libertad y para el desarrollo económico en general. Y al principio del libro, yo creo que nadie o muy poca gente se sorprende al ver que las élites aristocráticas, incluso la iglesia, etcétera, son enemigos del comercio, están en contra del comercio porque es una manera de perder ciertos privilegios y de, digamos, abrir las fronteras, que eso siempre no le gusta a los más totalitarios. Eso, yo creo que a medida que uno va leyendo todo eso, le parece normal. Pero yo creo que cuando llegas al siglo XIX y aparece el marxismo y te encuentras gente que ya no es por supuestamente mantener ser la élite aristocrática o la élite religiosa o la élite, sino que ya se supone que es gente que lo que quiere es el bien común, etcétera, son los mayores enemigos del comercio. Claro. Es que un poco mi padre lo que glosa en esta obra es que la palabra comunismo es un vocablo que hemos puesto en el siglo XIX a una teoría económica social diseñada por Carlos Marx. Pero no.
mi padre lo que se dedica y explica largamente es que el ideal comunista es algo que se va repitiendo de manera cíclica a lo largo de la historia, y él incluso pues cifra la Edad Media como una de las épocas más perfectamente comunistas. ¿Por qué se ataca al comercio? Pues es sencillo, porque cuando una persona puede comerciar libremente adquiere libertad. Adquiere libertad. Pensemos un momento en la situación actual con nuestro queridísimo Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que está proveyendo más y más y más a la sociedad? De auxilia, claro. Daniel. ¿Qué son los auxilia? Auxilia era lo que te daba el señor feudal. Claro. Te daba comida, te daba techo, sí, y te daba trabajo. 4 días tenías que trabajar para él. Todo lo demás garantizado. Sí. Ya te olvidas. Bueno, pues un poco eso es lo que se llama cartilla de racionamiento, lo que se llama pertenencia al partido en los regímenes comunistas, ¿no? Entonces hoy lo que intentan los gobiernos es que los ciudadanos sean lo menos libres posible. Claro. ¿Y para cómo se consigue eso? Pues haciéndoles lo más dependientes posibles de la teta pública. Claro. Que al fin y al cabo, te lo has dicho, ese paralelismo con el señor feudal es utilizar la misma metodología de represión que utiliza el maltratador, que es la de convencer al otro que él solo o ellos solos no pueden, ellos no pueden, que sin la protección del señor feudal no se puede sobrevivir, etcétera. Claro, en cuanto llega el comercio... Cuando llega la burguesía, Daniel, que eso es precioso. Los burgos, cómo se crean aquí, ¿no? Que de repente el zapatero, el herrero y el ebanistero dicen, me cago en la leche, estamos hartos de aguantar a esta autoridad, amurallémonos. Claro. Ahí nace la burguesía. Claro. Entonces, y comenta tu padre cómo los que comerciaban con ovejas van difundiendo por los mercados, y los mercados se convierten en la demostración del ciudadano de que hay unos señores que a través del comercio y a través de la colaboración privada entre ciudadanos libres se van haciendo no ricos, sino incluso más ricos, claro, que los propios aristócratas, que lo que tenían fundamentalmente, claro, eran deudas. Acuérdate de la Hansa, que también se habla mucho aquí, que es una sociedad mercantil secreta, sí, que no tiene cabeza. Es un poco lo que sería la ruta de la seda, pero llevado un poco más adelante. A ver, es muy hermoso en el libro cuando comenta que Europa se cierra, sí, o sea, se acaban los caminos, Daniel. Nadie corta la espesura de los árboles, nadie redirige los ríos y las ciudades se anegan, los caminos se anegan. Directamente llevar algo desde Madrid hasta Alcorcón podría llevarnos, en vez de como ahora 5 minutos, 5 días. Sí, sí. Hasta que unos seres que son de lo más, deberían hacer alguna película en Hollywood sobre ellos, son los caravaneros. Sí. Y entonces se vuelven a transportar mercancías con caravanas fuertemente protegidas, blindadas, y con gente que va abriendo caminos otra vez. Y Europa vuelve a estar conectada. Claro. Y entonces Europa vuelve a renacer. Cuando vas pasando del primero al segundo, y luego del segundo al tercero, y ves esa apertura, mejora, y cómo hay un punto en el que empezamos a ir hacia atrás. Sí, mi padre lo definía muy claramente, decía, cada avance de libertad fuerte que se produce en la sociedad hay un retroceso en seguridad, dijo. Porque preguntemos a la audiencia, ¿ustedes quieren ser libres o ustedes quieren estar seguros? Es que es distinto. Si usted quiere estar seguro, pues entonces necesita protección y está dispuesto a cambiar una serie de derechos por esa protección, pero si usted quiere ser libre, no necesita ninguna protección, salvo, claro, que haya una justicia y una igualdad de oportunidades que funcionen. Claro. Y es impresionante el libro esto, porque también detecta cómo las grandes revoluciones, con R mayúscula, donde han muerto miles de personas, surgen en momentos de aparente prosperidad. La trampa de la dicotomía entre seguridad y libertad es que viene alguien siempre y te dice, dame parte de tu libertad a cambio de seguridad. Exacto. Y luego no te da ni libertad ni seguridad. Sería tampoco. Laissez-faire versus dirigismo. Claro, un poco, ¿no? Claro. Y una de las cosas que es extremadamente preocupante
Yo me acuerdo que la última vez que tuvimos una charla, tu padre y yo, le decía, falta un cuarto capítulo que es el avance del proteccionismo, toda la locura que se está viviendo ahora y cómo se desempolvan las ideas más fallidas de la historia. Y yo creo que el gran problema es que la gente, igual que no tiene por qué, al contrario de lo que decía mi profesor de Historia Económica, no tiene por qué saber qué es la Hansa, pero sí debería saber que lo que dan por hecho todos los días, que es que ir al supermercado y encontrar bienes, tener acceso a todos los servicios, etcétera, que no es algo que viene del cielo y garantizado, sino que es una auténtica maravilla que está en peligro constantemente. Constante. En cualquier momento pasamos al economato, Daniel. Claro. Donde había poco producto, mucha gente. Ahora hay muy poca gente y mucho producto. Claro, claro. Esto es lo que pasa con el capitalismo. Si queréis, volvemos al socialismo. Pero la gente se cree que en socialismo va a tener mucho producto y mucha gente. Y nunca ha ocurrido. No, es que parten de la idea de que, oye, si yo le quito al rico y reparto lo del rico entre todos, nos va a ir mejor. Claro. Que no, señor, que eso es una idea muy pueril, muy infantil. La mayor esperanza para un pobre es que haya más ricos. Claro. Una de las cosas que él siempre mostraba es la diferencia entre un sistema que tiene un cierto nivel de apoyo a los más desfavorecidos y un sistema asistencialista, un sistema subvencionado, un sistema que lo que hace básicamente es ponerte la zancadilla y luego decirte que te ayuda, ¿no? Es como un médico colectivo. Sí, y que encima no te cura. Lo único encima no te cura. Exacto, encima no te cura de nada. Yo creo que el gran riesgo, además de ese avance de la idea del socialismo como algo positivo, es precisamente que está impregnado del desconocimiento de la historia, ¿verdad? Decía Virgilio, aquí aparece que la única manera de conocer el futuro es asegurarnos que conocemos el pasado. O sea, claro. Es que parece mentira. Mi padre escribió esta obra, el leitmotiv de esta obra es, por Dios, y lo he leído en su diario, que no se olvide esto que investigó, claro. Que no se olvide, que no se vuelva a repetir la misma historia. Yo he ido como un investigador haciendo pesquisas año a año, leyendo ediciones en todos los países para detectar esto. Y dice, para mí ha sido muy provechosa esta investigación, pero no dudo de que a alguien en el futuro le será todavía más. Claro, claro. Y desde luego yo creo que además, y en el libro, una de las cosas que muestra es la importancia de la iniciativa individual, del libre albedrío, de la libertad de comercio y la de permitir que la sociedad vaya adecuándose poco a poco a poner en común sus necesidades con los recursos que tiene disponibles. Porque claro, aquí nos olvidamos siempre de que estamos en una sociedad en la que siempre se habla de los más desfavorecidos sin tener en cuenta que lo que tenemos que hacer no es generar un sistema perfecto que es imposible, sino un sistema lo mejor posible para la mayoría de la gente. Para la mayoría de la gente, no para todos, ¿no? En eso, claro, pues se hablan de los fallos de mercado. No son fallos de mercado, son imperfecciones de mercado, pero es que las imperfecciones del Estado son el 100%. Totalmente. Claro. Entonces yo creo que esa es una de las cosas, y en este camino que llevó a publicar esta obra, una de las cosas que a mí me parece que es también impresionante es el propio desarrollo intelectual de tu padre en todo el proceso mientras lleva a cabo esa. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues sí, mi padre se quedó bastante upset, como se diría en inglés, muy decepcionado que a los 65 años le dieron una patada en el culo en la universidad y le dijeron, venga a casa que ya no tiene nada que hacer. Claro. Y claro, hay ciertas profesiones, Daniel, pues se me ocurre a lo mejor abogado, se me ocurre a lo mejor arquitecto, se me ocurre a lo mejor escritor, en las cuales la longevidad no es un demérito, sino más bien un mérito. Y que Antonio Escotado, con 65 años, le sacaran de su puesto de titular como profesor de sociología en la UNED, pues supuso para él un estímulo y se hizo Los enemigos del comercio en la jubilación. En la jubilación. para que aprenda la gente de lo que hay que hacer. Estos 3 libros hechos cuando ya estaba jubilado. Y cuando ya estaba jubilado,
Además, no solamente estos tres, sino que escribió muchos más, y de hecho en toda Latinoamérica, en todos los países de habla hispana y en todo el mundo se estudia este libro. Yo no puedo hacer otra cosa que en la semana en la que hemos tenido el Día del Libro, recomendar este libro maravilloso. Yo cuando lo empecé me llevé muchas sorpresas, de lo actual, que es la parte más antigua, y de lo aterradora, que es la parte más moderna. Tiene una parte casi de novela. Hombre, claro. Novela real, porque son protagonistas reales. Y bueno, por ejemplo, del siglo XIX, la Revolución Rusa, como la cuenta, es que hay algunos capítulos que va cada 10 minutos. Claro, es absolutamente espectacular. Se lo recomiendo a todos ustedes. Ha sido todo un placer, Jorge, que vinieses aquí a contarnos. Ya sabes dónde tienes tu casa. Cuando quieras. Y a todos ustedes, los enemigos del comercio, lo tienen que leer y sigan defendiendo la libertad. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.